Bien, buenos días, soy el subbrigadier González Augusto de la Escuela Naval Militar. El tema que voy a explicar es navegación a vela. Temario. Como podemos ver, tenemos una lista de temas que voy a desarrollar a lo largo de la clase, ¿sí? Para que se pueda comprender básicamente en qué consiste la navegación a vela y el porqué de su funcionamiento, ¿no? Que también es muy importante. Me estoy refiriendo a su principio de funcionamiento. Generalidades. Bien, para empezar, en toda embarcación propulsada a vela existen factores, ¿sí?, complejos que van a determinar la dirección de mi velero, ¿sí? Eh, Me estoy refiriendo a todo aquello que está asociado a la mecánica de los fluidos, ¿no? Que en cuestión, en un velero, sería la influencia del aire o viento y el agua. Bien. El viento, ¿sí?, va a incidir sobre esta parte específica del velero, que es una vela, ¿sí? Este es un perfil aerodinámico que sirve para aprovechar la energía del viento y transformarla en propulsión de mi embarcación, ¿no? Por otro lado, tenemos el quillote, ¿sí? El quillote es otra parte específica del velero, ¿sí?, que básicamente sirve para asegurar la estabilidad, ¿sí?, de la embarcación y como así también darle un plano lateral al mismo. Bien, para ir armando, ¿sí?, el concepto de funcionamiento del velero, primero vamos a empezar a hablar de la vela, ¿sí?, y los factores que influyen en esta parte. Las velas, ¿sí?, primordialmente actúan de manera similar a las alas de un avión. La diferencia está en que el avión debe moverse, ¿sí?, para generar una fuerza de sustentación en las alas, ¿sí?, mientras que el velero, el fluido es el que se mueve, es decir, el viento en este caso, ¿no?, que genera sobre la vela un impulso motriz. ¿Sí? Esa es la diferencia más notable, pero actúan de manera similar. Vamos a empezar a explicar este tema con el perfil alar, ¿sí? Básicamente, como muestra en la figura de la derecha, ¿sí?, es un cuerpo rígido que tiene la particularidad de estar dotado con formas y medidas especiales, ¿no?, para obtener dicha sustentación. ¿Cómo sucede esto? Cuando la masa de aire, ¿sí?, incide sobre el perfil alar, ¿sí?, esta, o mejor dicho, parte de ella, ¿sí?, una porción de la masa del aire va a describir una trayectoria más larga, mientras que, como podemos ver, también puede describir una trayectoria más corta. Esta diferencia de velocidades, ¿sí?, van a generar una succión y un empuje. La succión se genera en la parte superior y el empuje en la parte inferior, ¿sí? Básicamente es como estaba diciendo, la sustentación es un vector que puede proyectarse sobre el eje de empuje y succión. Bien, más específicamente a los que nos concierne, es como habíamos dicho, la fuerza de sustentación es lo que hace navegar al velero, ¿sí? Un factor muy importante es la incidencia del viento sobre el mismo, ¿sí?, que nos va a dar nuestra fuerza de avance. ¿Qué pasa acá? Sobre toda nuestra superficie bélica, ¿sí?, van a haber varios vectores de fuerza, por así decirlo, en el cual va a haber una resultante, ¿sí? ¿Dónde se va a encontrar esa resultante, que va a ser la fuerza mayor de empuje que va a producir el viento? Es justamente en el centro bélico, ¿sí? Como podemos ver, el centro bélico es el centro geométrico de la vela. En el caso de que el velero cuente con dos velas, ¿sí?, como en la imagen de la derecha, el centro bélico no va a ser
específicamente ni en la vela más grande, la mayor, ni la menor, que es el foque, ¿no? Ahí. Sino que va a ser entre, entre ambas. La resultante del centro bélico va a estar ahí en el punto rojo, como se indica. Bien, acción del viento sobre la vela. Como podemos ver, el viento, ¿sí?, incide en el centro bélico, ¿sí?, que dijimos que es la fuerza mayor resultante. Podríamos llamarla la fuerza aerodinámica, ¿sí?, que a su vez se puede descomponer en dos partes, ¿sí?, la propulsión y el abatimiento. La propulsión, ¿sí?, me va a hacer avanzar al velero, ¿sí?, en dirección hacia adelante, por así decirlo. Y el abatimiento, ¿sí?, va a ser desplazar mi velero de forma lateral, ¿sí? Entiéndase por abatimiento que es aquella influencia del viento sobre la embarcación que, como estaba diciendo, hace avanzar a mi embarcación de forma lateral. Bien, pasemos a hablar del quillote. Como habíamos mencionado, por un lado tenemos la vela y el viento, y acá vamos a hablar del quillote y el agua, ¿sí?, que actúan de manera similar, ¿sí?, para no decir casi iguales. Justamente, ¿qué es lo que pasa acá? El quillote cumple la función de contrarrestar el abatimiento, ¿sí? Es decir, como había mencionado, la fuerza de empuje del viento, ¿no? La va a contrarrestar. Como así también genera una resistencia a la propulsión, como podemos ver. Y también tiene una resultante. Esa resultante se va a llamar fuerza hidrodinámica, ¿no? Bien, básicamente funciona así. Vamos a hablar de la combinación de los fluidos y rumbo de navegación, esta parte. ¿Qué sucede acá cuando se combinan las fuerzas resultantes tanto de la vela como del quillote? Y básicamente vamos a obtener una dirección, ¿no? Como habíamos hablado al principio, una, una dirección de las fuerzas resultantes de ambos. Bien, no solamente la combinación de estos fluidos van a determinar una fuerza resultante que influye mucho en la dirección de nuestro velero, sino que también se va a hacer presente el par de escora. Básicamente esta es la inclinación que sufre nuestro velero por acción de empuje y resistencia al abatimiento, ¿no? Como se puede ver, estas dos fuerzas hacen que nuestro velero se incline básicamente. Y como así también se hace presente lo que es el par de adrizamiento. Esto está más que nada abocado a datos técnicos de nuestro velero, ya que es la capacidad que tiene nuestra embarcación de, digamos, retomar la posición vertical que tenía antes ante una inclinación, ¿no? Como podemos ver en la figura, el punto P' hace referencia al empuje que sufre nuestro velero por principio de Arquímedes y referido al centro de carena. Y por otro lado, el punto P que podemos llegar a visualizar ahí es la contramedida que ponen, por así decirlo, la embarcación del velero a fin de reducir esta inclinación, ¿no? Bien, por último vamos a hablar de lo que es rumbos en la navegación. Bien, con esto hacemos referencia a la incidencia del viento respecto a la dirección que tenemos, ¿sí? Ya que rumbo determina la dirección en nuestro velero, hace referencia a eso. Tenemos acá en primer lugar lo que se llama proa al viento, ¿sí?, que es un ángulo de incidencia de 0 grados respecto a la proa del velero. Acá en esta situación se hace imposible navegar con este rumbo. Sin embargo, es un rumbo que se utiliza para orientarnos respecto a la posición del viento, ¿no? Bueno, acá, como podemos ver, es otro rumbo de navegación, la ceñida. Básicamente es el ángulo mínimo de incidencia
que está comprendido entre 45 grados para que la embarcación pueda navegar. En este caso es cuando las velas tienen que estar bien cazadas, ¿no? Para poder generar un avance alguno. Bien, acá tenemos el rumbo de navegación través, ¿sí? Es cuando básicamente el viento incide perpendicularmente eh, a la crujía de nuestro velero, ¿no? Es decir, incide a 90 grados, ¿sí? Por un costado. Y este generalmente se consigue las mayores velocidades en nuestro velero en estas situaciones. Y las velas tienen que estar filadas a 45 grados aproximadamente respecto al centro de nuestra embarcación, que es la línea de crujía, como había mencionado. Bien, acá tenemos lo que es aleta, ¿sí? Nuestro barco navegará completamente adrizado, ¿sí? Es decir, sin ningún tipo de escora. Y tendremos la sensación de que el viento haya disminuido en cuanto no es así. Eh, bueno, listo. Ahora, por último, tenemos el rumbo de navegación popa redonda. ¿En qué consiste básicamente? Eh, es cuando el viento incide 180 grados respecto a nuestra embarcación, ¿no? Digamos que se denomina un tipo de navegación peligrosa, ya que la vela, ¿sí? Se mueve de una banda, de un lado para otro, y eso resulta peligroso en la navegación. Bien, con esto vamos a concluir la clase y bueno, le agradezco su atención y bueno, es todo.